porque a las 12 hay examen de anatomía y se van a llenar todas las aulas. La ecuación de Starling, aunque no les voy a preguntar, solo les comunico, es una ecuación que sirve para que habla y comenta sobre las presiones hidrostáticas y oncóticas que existen en los capilares pulmonares. Cuando hay variaciones de la ley de Starling y de esta ecuación de Starling, en lo que se refiere a variaciones hidrostáticas y oncóticas dentro de un capilar, dentro de un vaso sanguíneo, se producen las enfermedades que vamos a ver a continuación. Entre ellas, el edema pulmonar, ¿sí? Como ustedes deben darse perfectamente cuenta, el edema es una cantidad de líquido que se ha escapado del vaso sanguíneo, y este edema podría ser de tipo intersticial, se encuentra líquido en el espacio intersticial del pulmón, o puede ser un edema alveolar, hay líquido dentro de los alveolos pulmonares. El edema intersticial, como ustedes están viendo en la figura, es un edema que va a aumentar el espacio peribronquial y perivascular, va a aumentar la circulación y flujo linfático, hay un poco efecto en la ventilación pulmonar. Sin embargo, el edema alveolar es el que más problemas nos va a traer porque aumenta la presión hidrostática intersticial, hay líquido alveolar que deshace el surfactante y se produce un colapso alveolar porque hay una disminución de la tensión superficial. Los alveolos tienen una tensión superficial que son los que mantienen al alveolo tal cual es, ahí bonito, infladito, en fin. Pero cuando esa tensión superficial falla y cuando el surfactante no existe, se va a producir un colapso alveolar. Y entonces se va a producir edema pulmonar, ¿no es cierto? El edema pulmonar es complicado porque ¿qué es lo que puede producir? Miren ustedes, o más bien, ¿por qué se puede producir el edema pulmonar? Puede producirse por la disminución de la presión oncótica en pacientes que tienen hipoproteinemia. Ustedes saben que la disminución de la presión oncótica va a permitir que se escape líquido hacia el espacio. Puede producirse por el aumento de la permeabilidad alveolo-capilar. Esto, por ejemplo, pasa cuando hay una acidosis, cuando hay un shock, cuando hay una hipoxia de la altura. En la hipoxia de la altura, que es una de las cosas más frecuentes que encontramos en las montañas, pues va a haber un aumento en la permeabilidad alveolo-capilar. Pero ustedes también pueden ver que hay otros cuadros que pueden producir este aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, ¿ya? También puede haber aumento de la presión hidrostática, es decir, puede ser una causa de edema agudo de pulmón, en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en la estenosis mitral, por ejemplo, que luego va a dar insuficiencia cardíaca, en la sobrecarga de líquidos, por ejemplo, si sobrecargamos a un paciente abruptamente, ¿no? En la disminución intraalveolar por un surfactante defectuoso y por una expansión pulmonar rápida. Entonces, en todos estos cuadros, como ustedes están viendo, se puede producir edema de pulmón. Y el edema de pulmón, como ustedes están viendo, puede ser un edema intersticial, puede ser un edema alveolar o intraalveolar si quieren. ¿Qué quiere decir? Que o bien este espacio o bien el alveolo se va a llenar de líquido.
Entonces, en esas condiciones puede producirse un edema agudo de pulmón. ¿Ya? El edema pulmonar cardiogénico es diferente al edema agudo de pulmón. En el edema cardiogénico hay una falla. Generalmente la falla es en el corazón izquierdo. ¿Por qué puede haber falla en el corazón izquierdo? Imagínense una valvulopatía de la válvula mitral, imagínense una valvulopatía de la válvula aórtica. Entonces hay una disminución del vaciamiento ventricular izquierdo. Imagínense una valvulopatía a nivel mitral. No hay un buen vaciamiento de sangre desde la aurícula al ventrículo izquierdo. Hay una disminución ventricular izquierda. Aumenta la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo. O sea, al final de la diástole va a haber una mayor cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo derecho y aumenta la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo. O sea, no solo el volumen diastólico, sino la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo van a aumentar. Hay una disminución del vaciamiento ventricular izquierdo. Hay una falla en la válvula mitral, por ejemplo. Entonces aumentan los volúmenes y las presiones diastólicas finales. Aumenta el volumen en la aurícula izquierda y aumenta la presión en la aurícula izquierda. ¿Ok? Porque lo que va a pasar es que el ventrículo derecho no va a recibir la cantidad suficiente de presión de sangre y entonces va a haber una rémora que va a quedar en la aurícula izquierda. Por eso es que en la aurícula izquierda aumenta el volumen y la presión en la aurícula izquierda. El volumen y la presión. Esto hace la rémora, la mayor cantidad de sangre que queda en la aurícula izquierda va a repercutir hacia atrás, es decir, va a haber una rémora de sangre hacia atrás, es decir, va a aumentar el volumen en las venas y capilares pulmonares. ¿Por qué? No hay un buen vaciamiento ventricular izquierdo, no hay un buen vaciamiento ventricular de sangre en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué no hay un buen vaciamiento ventricular? Porque una de las válvulas está fallando. Es posible que la válvula mitral, es posible que la válvula aórtica. Generalmente esas son las causas de la falla cardíaca izquierda. O puede ser también una hipertensión arterial no tratada y también va a producir disminución del vaciamiento ventricular izquierdo. Como hay una disminución en el vaciamiento ventricular izquierdo, aproximadamente se vacían unos 120 ml de sangre en cada diástole en el ventrículo izquierdo. Pero si hay disminución del vaciamiento ventricular, esta cantidad va a ser menor, no se va a vaciar eso. Entonces, lo que debería vaciarse va a quedar en la aurícula izquierda. Lo que en la aurícula izquierda se queda va a repercutir hacia atrás, hacia los pulmones. Por eso es que esa rémora que hay desde el ventrículo izquierdo va a repercutir en la aurícula izquierda, va a repercutir a nivel pulmonar. Entonces van a aumentar el volumen en las venas pulmonares y capilares pulmonares. Esto hace que se produzca una transudación de líquido capilar pulmonar y esto va a producir edema agudo de pulmón. ¿Ok? Entonces, miren cómo un mal vaciamiento ventricular en el corazón izquierdo, un mal vaciamiento de sangre
por alguna falla cardíaca en el corazón izquierdo, puede repercutir en la aurícula izquierda y puede después repercutir a nivel pulmonar. Siempre retrógradamente, siempre hacia atrás, ¿sí? Entonces resulta que como no hay un buen vaciamiento en el ventrículo derecho de sangre, va a repercutir en la aurícula izquierda, va a repercutir a nivel pulmonar. Y esto va a producir una transsudación de líquido capilar pulmonar o de edema agudo de pulmón. ¿Ok? Hay otro síndrome que se llama el síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Se lo conoce con el nombre de SIRPA. Y los criterios de inclusión es la clínica de sufrimiento respiratorio o antecedentes de causales de sufrimiento respiratorio. Puede ser un síndrome obstructivo, puede ser un síndrome restrictivo, puede ser ambas cosas, en fin. La radiografía que muestra puede mostrar edema pulmonar bilateral. La hipoxemia es difícil de corregir con suplementos de oxígeno, ¿ok? Porque hay edema. La presión capilar pulmonar va a disminuir por debajo de 18 y la compliance pulmonar no va a ser tan buena como debería ser. Solamente va a alcanzar a 40 ml por centímetro de agua. Entonces, todos estos criterios de inclusión pueden ser los responsables de producir un síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay en el síndrome? Una perfusión reducida, ¿cierto? Hay una perfusión reducida, por lo que les comentaba anteriormente, porque hay una clínica de sufrimiento respiratorio, porque hay un edema pulmonar, porque hay hipoxemia. Entonces, una perfusión reducida. Esta perfusión reducida puede estar provocada por shocks, por traumas, por quemaduras, por hemorragias, por embolias, etc. Una permeabilidad capilar aumentada por sepsis, neumonías, reacción a drogas inmunológicas, etc. Una lesión tisular y capilar directa por broncoaspiración, ahogamiento, hipoxemia, hiperoxemia. Y otros mecanismos como por ejemplo el edema de la altura, el mal de altura o sobredosis de narcóticos. ¿Ok? Todos estos factores de riesgo pueden producir síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, SIRPA, así se llama. ¿Okay? ¿Cuáles son los mediadores de lesión pulmonar en el SIRPA? En las vías aéreas hay radicales libres, hay proteinasas, hay citoquinas, hay ácido araquidónico, que todos son mediadores proinflamatorios. Entonces, estos mediadores van a aumentar y van a ser los que van a producir el SIRPA, el síndrome de insuficiencia respiratoria, progresiva del adulto. ¿Ok? Entonces, miren, en las vías aéreas se liberan mediadores de la inflamación. Puede haber también a nivel humoral, ustedes pueden ver todos los elementos que van a aumentar el proceso inflamatorio. Todos estos que ustedes están viendo son mediadores proinflamatorios. Entonces, los mediadores de la lesión pulmonar en este cuadro son mediadores proinflamatorios que van a producir una inflamación a nivel alveolar, intersticial, capilar, y van a producir edemas
alveolares, intersticiales, un mal intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas y efectos del edema pulmonar? Miren ustedes, el edema, la causa y efecto del edema pulmonar puede ser de que pueda haber una lesión y dilución del surfactante. Ustedes saben bien que el surfactante es la sustancia que mantiene el alveolo estable, inflado, si ustedes quieren. Pero si el surfactante desaparece, no va a haber un buen alveolo, una buena distensión alveolar. Va a aumentar la compliance pulmonar porque el pulmón trata de reemplazar a los alveolos que se están colapsando. Va a aumentar la fatiga muscular porque va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar el trabajo respiratorio, ¿sí? Pero al mismo tiempo que está pasando todo esto que ustedes están viendo, miren, hay líquido en el alveolo, los alveolos se han colapsado, en el espacio intersticial hay líquido, etcétera. Van a disminuir los volúmenes pulmonares. Va a haber una disminución de la función cardiorrespiratoria, va a haber un desequilibrio en el intercambio, ¿no? En el intercambio de los gases, en la ventilación y la perfusión. Entonces, en la causa y el efecto del edema pulmonar, ustedes están viendo, ¿no? Estas son las causas del edema pulmonar y estos son los efectos que podrían pasar en el edema pulmonar. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología simplificada de este síndrome? Síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, ¿ya? Hay una lesión vascular pulmonar. Esta lesión vascular pulmonar produce la liberación de agentes mediadores inflamatorios. Estos agentes mediadores inflamatorios y lesión vascular van a producir aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminución de la compliance, pueden producir trombosis y fibrosis in situ, aumenta el espacio muerto, se produce hipoxemia, es decir, disminución del oxígeno a nivel vascular y hipercamia, es decir, aumento del dióxido de carbono a nivel vascular. ¿Ok? Entonces, una radiografía de estos cuadros más o menos es así, ¿no? Muy parecido a las radiografías del EPOC, muy parecidos a las radiografías de una tuberculosis, que también pueden producir estos síndromes de insuficiencia respiratoria progresiva. ¿Cuál es el tratamiento del edema intersticial? Un buen soporte ventilatorio es importante. La disminución del líquido extracelular con diuresis, con disminución de la ingesta de líquidos, por cierto, hay que controlar los líquidos que le estamos dando al paciente. Cuidado que lo sobrecarguemos al paciente con líquido y eso va a empeorar. Hay que aumentar la presión oncótica del plasma con transfusiones de albúmina, ¿no? Se puede dar corticoides para disminuir la inflamación. Ustedes saben que los corticoides son buenos antiinflamatorios y esto hace, y además hay que disminuir la presión hidrostática, es decir, no hay que darle mucho líquido al paciente y más bien hay que darle diurético. Este es el tratamiento del edema intersticial. ¿Cuál es la orientación terapéutica del síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto? Soporte ventilatorio, la prevención, diagnóstico, tratamiento de las infecciones
respiratorias y sobre infecciones, minimizar la acumulación de líquido del edema pulmonar sin comprometer la función renal, por supuesto, y una nutrición parenteral adecuada. No se olviden que los pacientes necesitan tener una buena nutrición parenteral. Necesitan proteínas, necesitan tener buena alimentación. Si no pueden alimentarse por sí mismos, hay que darles suplementos alimenticios. ¿No es así? Bien, trombosis venosa. En la trombosis venosa profunda hay una triada que se llama la triada de Virchow, ¿no? Eso es pregunta de examen. La éstasis sanguínea, la hipercoagulabilidad y la lesión endotelial. Esa es la triada de la trombosis venosa profunda. No se olviden que es pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es el perfil tromboembólico pulmonar? ¿Cuáles son los retos? Bien, un trauma quirúrgico, sí, puede ser. Un trauma no quirúrgico, también puede ser. Lesiones y operaciones quirúrgicas, sí, podrían ser. Pacientes seniles, sí, podría ser. Procesos malignos, tratamientos con estrógeno. Dicen que las mujeres tienen son más propensas a hacer tromboembolismos, ¿no? Precisamente las mujeres que utilizan estrógenos, que utilizan tratamiento anticonceptivo, ¿no? Pero además ustedes pueden ver que hay otros riesgos que pueden producir tromboembolismo, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva, una trombosis venosa profunda previa, el embarazo, el puerperio, la cesárea, la obesidad, la inmovilización, en fin. Entonces, tienen que tener en cuenta todos estos rasgos cuando ustedes tienen un tromboembolismo pulmonar, que a veces es muy frecuente el tromboembolismo pulmonar y a veces no es fácil diagnosticar porque los médicos nos confundimos con otras patologías. ¿Ok? ¿Cuáles son los determinantes fisiopatológicos de una tromboembolia pulmonar? El grado de obstrucción producido por el hemo, el estado cardiopulmonar previo y la respuesta humoral y los reflejos humorales. ¿Okay? Generalmente en el tromboembolismo pulmonar, la poscarga en el ventrículo derecho está aumentada, es decir, la cantidad de sangre que llega al final de la diástole al ventrículo derecho está aumentada. Hay más cantidad de sangre que llega a los ventrículos. Puede ser al derecho, puede ser al izquierdo. En este caso, al derecho. Hay más cantidad de sangre de lo que normalmente llega al ventrículo. En este caso, el tromboembolismo pulmonar puede aumentar en un riesgo de más del 50%. La hipertensión pulmonar también es otra cualidad que puede producir tromboembolismo pulmonar. El volumen sistólico al final en el ventrículo derecho, el volumen diastólico al final en el ventrículo derecho. Son también, doctor, estoy en clases, ¿dónde está? Ya, enseguida va. Entonces, bien, esto va a aumentar la precarga, va a producir dilatación del ventrículo derecho, va a producir aumento del volumen de oxígeno en el volumen derecho. ¿Ok? Bien, todo esto, estas repercusiones cardíacas van a hacer que se produzca una disminución del gasto coronario y de la perfusión coronaria. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias hemodinámicas del tromboembolismo?
tromboembolismo pulmonar. Aumento de la resistencia vascular pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonar agudo, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco, aumento de la serotonina que produce broncoconstricción, son las consecuencias hemodinámicas de una embolia pulmonar. ¿Okay? Estas son las consecuencias hemodinámicas de un tromboembolismo pulmonar. Y las consecuencias respiratorias de un tromboembolismo pulmonar son estas que ustedes están viendo: hipoxemia arterial, alteración, relación ventilación-perfusión, insuficiencia cardíaca derecha, la ventilación sobre la perfusión están alteradas, aumenta el espacio muerto, se produce una broncoconstricción, hay una disminución de la sustancia tensoactiva, hay un colapso alveolar, el surfactante se disminuye. Estas son las consecuencias respiratorias de una tromboembolia pulmonar. ¿Y cuál es la fisiopatología de una tromboembolia? Hiperemia e hiperventilación pulmonar, no se olviden, hiperemia e hiperventilación pulmonar, hipoxemia, hiperventilación pulmonar y cor pulmonar agudo. ¿Okay? Esa es la fisiopatología que hay en una tromboembolia pulmonar. Anótensela, agrábensela, porque les voy a preguntar. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Miren ustedes todos los signos y síntomas que tienen que aparecer y que tienen que haber en un tromboembolismo pulmonar. El dolor torácico es importante, disnea, aprehensión, tos, hemoptisis, sudoraciones, síncope, y los signos: frecuencia respiratoria mayor, elevada, estertores, ¿sí? Saturación de oxígeno, de dióxido de carbono está aumentada, el pulso está a 100 por minuto, mayor a 100, la temperatura puede estar elevada, puede haber diaforesis, puede haber galopes. ¿Okay? Esos son los signos y síntomas del tromboembolismo pulmonar. Y finalmente, el diagnóstico diferencial. Ustedes pueden ver los diagnósticos diferenciales del tromboembolismo pulmonar. Bueno, ahí están viendo entonces el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los síndromes y características de la tromboembolia pulmonar? Dependiendo si el tromboembolismo pulmonar es masivo, si el tromboembolismo pulmonar es moderado o severo, si el tromboembolismo pulmonar es leve, si hay un infarto pulmonar, si hay una embolia no trombótica. Miren ustedes la presentación y miren ustedes la disfunción entre la disfunción ventricular derecha. ¿Okay? Por favor, anótense este cuadrito que también es importante. ¿Okay? Tengo todavía mucho que darles en esta clase. El lunes vamos a dar el examen y el jueves tengo que terminar la clase.